Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un gran gusto saludarlo. Es una emisión más del Coaching Tour completamente en vivo. Y bueno, sin duda, gustosos porque tenemos un gran, pero de verdad gran programa el día de hoy. Con una invitada que más allá de todo lo que nos pueda aportar y de ser orgullosamente amiga personal de su servidor, créanme que es una mujer brillante, talentosa, capaz y con una trayectoria impresionante, y que ahora mismo nos va a platicar de un tema que es sensacional y que vamos a ir desmenuzando de la mejor manera para que vean ustedes la importancia y la relevancia que tiene la cultura en la actividad inherente al ser humano. Si me permiten, primero quiero dar la bienvenida a mi compañero, amigo y co-conductor Paco García. Paco, buenas noches, ¿cómo estamos? Carlitos, ¿cómo estás? Bien, muy amigo. buenas noches, amigos, buenas noches. ¿Qué te parece nuestra invitada? Muy emocionadísimo, una invitada de lujo en el programa. ¿Estás de acuerdo que tenemos una invitada Claro que sí. suprema? Y bueno, tal como se los ofrecimos, nuestra invitada del día de hoy es, no sé si decirle maestra, historiadora, dueña y ama de la cultura de este país, intelectual, no sé cómo poder calificarla, pero bueno, finalmente toda una celebridad, que es Gaby Sodia. Claro que sí. Gaby, hermosa, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, amiga querida, de verdad que es un placer tenerte aquí, porque siempre el tener a un personaje de tu nivel, de tu talla, nos compromete de la mejor manera a siempre tener algo que ofrecerle a la gente, que les deje algún tema rico, un tema que pueda proponer, que pueda hacerlos pensar y sobre todo que pueda la gente al terminar el programa decir, sí, me gustó por esto, y aprendí esto. Y creo que contigo, y lo comentamos antes de entrar al aire, tú no estuviste, Paco, la primera vez que Gaby nos hizo favor de acompañarnos. Hicimos un programa, que lo tengo que decir, de los 100 y tantos programas que hemos hecho, sin duda de los mejores programas que tuvimos oportunidad, y gracias a mi Gaby, que le decimos, Gaby, querida, bienvenida. Gracias. Gaby, un tema que me propusiste que me encantó, que me parece fundamental y que me parece que la gente lo ha escuchado tanto que ya le da lo mismo saber por qué, si existe, y si existe, pues qué bueno que existe. Pero creo que será maravilloso poder escudriñar qué se necesita, quién lo evalúa, quién lo denomina y qué requisitos debe cumplir para que culturalmente podamos señalar a un pueblo como pueblo mágico. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Carlos. Feliz de estar aquí. Encantado. Ya casi tenemos un año de que no estábamos sentados aquí Gaby, festejando tu... Es que te das mucho a desear. Sí, por Dios, Gaby. Tu primer aniversario y muchas felicidades. Muchas gracias. Sé Gaby. que no es fácil. Muchas gracias. Sé que permanentemente estar trabajando para esto no es sencillo. Pero bueno, de alguna manera esto avala lo que has estado haciendo en tu programa, y que bueno, pues todos estamos muy contentos porque esto siga. Muchas gracias. Pues Gaby. el tema que escogí es los pueblos mágicos de México. Últimamente yo he estado viajando muchísimo a provincia, a diferentes estados, y me he encontrado con que hay unos pueblos mágicos fantásticos. Creo que es exactamente lo que necesita México en este momento para hacer el frente a la lógica del nuevo cambio internacional que viene. Y yo creo que como nosotros no hay grupos en América
pues empezando de Mesoamérica para abajo, pues los de mayor cultura somos los latinos. Así es. Entonces yo creo que esta parte que a mí me preocupa mucho, que son el manejo en cómo nosotros exponemos nuestra cultura y cómo tenemos nosotros esta comercialización de nuestra cultura, denominada como pueblos mágicos o recintos mágicos, todo lo que estamos haciendo para de alguna manera rescatar lo que nosotros tenemos como identidad y ponerla de alguna manera expuesta a la vista de todos. Como Fíjate tú sabes... Perdón, déjame apuntar algo ahí que me parece maravilloso que lo acabas de mencionar. Esto es, yo creo que en 3 sentidos, es un rescate, es un dar a conocer, pero también es una redignificación de la propia cultura, de nuestras raíces. Porque no es solamente el existir con el bagaje cultural que a veces ni siquiera conocemos, sino aceptar quiénes somos, conociendo de raíz nuestros orígenes, que creo que eso es lo más importante. Yo tengo mucho tiempo trabajando en esta parte que se conoce como la memoria histórica. Eso es correcto. Y hago muchas exposiciones en el rescate de la memoria histórica. Tengo mucho trabajo hecho en esto, de diferentes entidades y de diferentes grupos o de diferentes zonas. Y creo que me he topado con lo mismo durante 30 años, el desconocimiento que hemos hecho nosotros mismos de nuestra tierra, de nuestra zona, de nuestra lengua, de nuestra forma de vida, de nuestra vestimenta, de lo que somos como mexicanos. Correcto. Y en este momento, bueno, pues nos encontramos con un gran balde de agua helada, donde nos dicen, estos latinos y estos mexicanos no los queremos y nosotros no sabemos qué hacer. Y no sabemos qué hacer porque no nos conocemos. Correcto. Y creo que es muy importante que no soy la única, somos muchos seres que estamos trayendo una vez más a la mesa nuestra identidad, nuestra fortaleza como mexicanos, lo que nos hace ser valiosos a la mirada del mundo. El verdadero orgullo de saberse y sentirse. Y de alguna manera sentirnos que ser mexicano muchas veces es como demeritarnos, como Correcto. Minimizarnos. Sí. Y lo entiendo muy bien porque no conocemos quiénes somos. Entonces, en este caso, sí he trabajado fuertemente por esta oferta, por esta propuesta. Y he encontrado muchos escuchas en muchos lados y algo que me ha permitido conocer el termómetro, cómo está nuestra república, evidentemente son los pueblos mágicos. Que a mí me parece, lo comentamos antes de entrar al aire, que puede tener el coaching dentro de relación con los pueblos mágicos. Simplemente el bagaje cultural de lo que somos. Y como coaches tenemos la obligación inherente a nuestra profesión de poder en algún momento conocer la actividad que estamos haciendo, porque los acompañamientos que hacemos los tenemos que hacer de manera efectiva, Paco. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Claro. Mira, hemos comentado en varias ocasiones que la parte del coaching es importante en muchos aspectos de nuestra vida. De hecho, en alguna ocasión anteriormente yo les comentaba que una de las misiones, o la misión que yo tengo como persona, es ayudar a las personas, es ayudar a los dueños de negocio a que tengan la calidad de vida que merecen, ¿de acuerdo? Esto acompañado de una visión, y la visión que yo tengo es participar en tener un país con mejores condiciones económicas y sociales. Lo cual entonces, como el tema de los pueblos mágicos, tiene que ver mucho con esta parte, por un lado, de darle oportunidades a las personas de viajar, conocer, integrarse en familia, conocer más nuestro país, nuestro México, lo cual lleva también a un tema de derrama económica, generación de empleos, a aprovechar los recursos naturales, lo que tenemos, la información, la cultura propia de nosotros como mexicanos. Y me parece que entonces aquí es donde el coaching tiene que ver mucho también con el tema de los pueblos mágicos, como una oportunidad a nosotros mismos de conocer nuestra historia y nuestra riqueza cultural. Dicen por ahí que quien no conoce la historia está obligado a repetirla. Y estamos a punto de repetir la parte de los mineros, a punto de repetir la parte de los mineros. Esa es la parte dramática, y no por hablar de una manera trágica, ni mucho menos. Pero sí tenemos que hacer la realidad y ponernos en el contexto de lo que está ocurriendo, Gaby. Ahora, ¿por qué se denominan pueblos mágicos? ¿A quién se le ocurrió la extraordinaria y brillante idea? Y lo digo en el mejor de los sentidos, porque me parece que llamarle pueblo mágico lleva una connotación tan poderosa que, si mucho me apuras, incluso déjame decirte que a nivel místico tiene un gran poder. Yo creo que esta parte donde son mágicos, donde nuestra cultura es mágica, y tiene que tener cultura. Claro. Tiene que tener un algo
que la diferencie de lo demás. Correcto. O sea, si nosotros vamos a Tlaxco, que es pueblo mágico, ¿por qué vamos a Tlaxco? Porque ahí se encuentra el rostro de la patria. Correcto. ¿Quién? Esta mujer de Camarena que nosotros veíamos en los libros, que toda la mayoría de nosotros estudiamos en estos libros de la SEP, donde está esta gran mujer bellísima que es la patria, que es el rostro de nuestra patria. Exacto. Pues yo creo que nada más el cruzar, que alguien nos diga, detente caminante que estás entrando a esta tierra de patria, es en ese momento que lo hace único a Tlaxco en ese punto. ¿Por qué Real del Monte es un pueblo mágico? Correcto. Porque Real del Monte, ahí se descubre la enfermedad de los mineros, ahí se descubre el beneficio de patio, ahí se descubre el desasolve de las minas, que esto se permea a nivel mundial y nosotros mexicanos no lo conocemos. Correcto. Entonces, estas partes donde cada pueblo te regala, te aporta específicamente un hito en la cultura, un hito en tu identidad y que nadie más lo va a tener y solo esa magia la tiene ese pueblo. Entonces, para lograr esta caracterización o este nombramiento o esta calificación de pueblo mágico, tiene que existir un algo que solo ese lugar lo tenga y que abone a la cultura mexicana, tanto en identidad como en patrimonio, que tiene que ser una identidad de alguna manera que esté en los valores patrimoniales. Correcto. Entonces, esta parte donde me ha tocado recorrer, ahorita que decías, si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirlo, evidentemente. Yo tengo en este momento una exposición montada en Real del Monte, en todo el Museo de Casa Grande, donde hago un recorrido sobre la historia de los mineros de Real del Monte. Entonces, estos mineros que de repente, bueno, son los que extraen toda la plata de México, son los que constituyen toda la plata de los grandes templos europeos y que es sacado de las zonas mexicanas, y tú estás viendo la fotografía de estos hombres que no tienen dedos, que ya están muy golpeados, que de repente les falta un brazo, que son mineros que extrajeron toda esta plata, y de repente los ves con relojes chinos de hoja de lata. Entonces son estas incoherencias del trabajo de los mexicanos, minas que jamás pertenecieron a los mexicanos hasta después de haber sido agotadas las vetas. Entonces estamos a punto de volver a repetir esto, tanto con los canadienses como con los chinos, perdón, con los japoneses. Y de alguna manera, pues los canadienses nos dijeron, nosotros con los norteamericanos y ustedes no, pero sí vienen a nuestras minas por la plata, o por el oro, o por el mercurio, y nosotros cobramos 1.8 de impuesto. Un ridículo 1.8 por venir a llevarse las materias primas de nuestro país. La riqueza natural, y todavía les tasamos en casi, hazme el favor de darme el 1.8 y ven y explótame. Y cuando de la manera de ida y vuelta, si no conocemos la cultura, pues estamos con estos temores, con estos miedos, claro. Nos van a tasar un 20%. Zacatecas me acabo de enterar que acaba de levantar su cotización a un 7% y casi lo despellejan, ¿no? Entonces, donde se encuentra la venta más grande de plata que entregó al mundo todos los templos que vemos actualmente de plata. Entonces, yo creo que estas donde Real del Monte, cuando tú llegas a Real del Monte y ves la inmensidad de la cultura, la grandeza de la cultura, que esa misma locación, que ese mismo lugar ha respetado, como en otros pueblos mágicos no lo han respetado, yo creo que es sentirnos absolutamente orgullosos de ser mexicanos, pero tenemos que ir a encontrar qué es ser mexicano. Porque si a mí me dicen, es que el mexicano no vale, o es que el latino no importa, y yo no tengo un referente cultural preciso, entonces, bueno, sí me puedo creer todo lo que están hablando de mi raza, y de una raza que de alguna manera está siendo minimizada y despreciada. Entonces, yo dedicada a la cultura, me niego a aceptar este punto. Fíjate que acabas de tocar un punto, Gaby, que es, me parece que trascendente, Paco, y lo hemos comentado más de una vez, que de mexicano a mexicano la peor ofensa que le puedes dar a alguien, a otro mexicano, es decirle indio, oaxaco. A ver, ¿a qué estamos jugando? Es decir, si estamos jugando a ser la parte xenófoba de la historia, me parece que es terrible. Y número 2, hay una gran diferencia entre ser patriota y ser un patriotero. Entre ser nacionalista y ser nacionalero. Me parece que cuando entiendes el concepto de patriotismo y nacionalismo, es enfocado claramente
en amar, conocer, respetar y difundir tus orígenes, tus bases, tus raíces y tu historia. Porque tenemos la venturosa, de verdad venturosa, condición de ser un pueblo profundamente inmerso en la cultura. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de ella por dar paso justamente a las nuevas tecnologías, a la globalización. Como si ser mexicanos y estar inmersos en la globalización o en la tecnología nos hicieran mexicanos de primera, de segunda o de tercera. Entonces, esa autodiscriminación en la que estamos cayendo, me parece que es lo peor que podemos hacer. Porque además, lo peor que podemos hacer como mexicanos es minimizarnos nosotros mismos. Yo creo que ese punto que estamos aceptando una minimización por falta de conocimiento, y yo creo que es cuando tú llegas a un museo de culturas más nuevas y de repente, bueno, pues crean un museo para este objeto. Este es el objeto que encontramos aquí y este es un museo, una infraestructura para este objeto. Pero resulta que en México tenemos 3.280 objetos en una zona. Correcto. Entonces nosotros no necesitamos crear un museo para un solo objeto. Nosotros tenemos por demasía cultura. Y yo creo que este punto sí es el fomentar el conocimiento de nosotros mismos para que nosotros tengamos esta posibilidad de aceptarnos, de entender la grandeza de nosotros, entender la grandeza de nuestro México. Y bueno, es una cultura heredada, además transmitida y acrecentada. Tenemos magníficos escritores, tenemos magníficos pintores, magníficos historiadores, o sea, tenemos una gama muy amplia para que verdaderamente nos sintamos orgullosos. Esta parte donde forzosamente nos tenemos que sentir medio orgullosos porque somos mexicanos y yo no encajo muy bien en el nuevo modelo irlandés o en el nuevo modelo holandés o en el nuevo modelo norteamericano, no. Nadie tiene la historia minera que tenemos nosotros. Por ejemplo, claro. Nadie tiene la historia del barroco que tenemos nosotros. Ya quisieran en Europa tener el tipo de barroco que nosotros tenemos. Los muebles de plata. En el caso que nosotros conocemos, la calle de Madero. La calle de Madero antes era la calle de la calle de Plateros. La calle de Plateros tenía plata y madera en la calle. Entonces, todas estas riquezas que conforman nuestra identidad, las hemos ido perdiendo. Y yo creo que este magnífico concepto que tienen de pueblos mágicos es enseñarnos a todos los mexicanos quiénes somos. Tú llegas, por ejemplo, a Huamantla, que acabo de estar en Huamantla trabajando mucho tiempo, sí, porque tengo una itinerancia muy grande en Tlaxcala, con los 3 órdenes de gobierno, que además los gestores han sido muy precisos, o sea, no han estado jugando con la gestoría, que se encuentran muchos gestores culturales de medio pelo, y estos han sido muy enfáticos, muy precisos, donde se encuentra el federal, el estatal y el municipal, y de alguna manera, bueno, estamos trabajando en ir todos en la misma dirección del rescate de la memoria. Entonces, este lugar cuando llegas a Huamantla, que está impecable, que está con una dignidad, que está con una serie de actividades culturales de primer orden, que te permiten entender qué sucedió en Huamantla, que tú entras al Palacio Municipal y está la narrativa completa de la zona, que tú entras ahí se encuentra el Museo del Títere de Rosete Aranda, porque le hacen un homenaje, porque es oriundo de la zona. Entonces yo creo que esta parte donde los pueblos mágicos realmente han entendido la función de rescate de la memoria histórica de la región. Y creo que es fundamental que los apoyemos a los que saben. Ahorita que regresemos del corte, Gaby, voy a hacer una propuesta, y la idea es, justamente como tenemos que conocer la historia, que toquemos un poquito el cómo se elige denominar pueblo mágico, cómo lo califican, quiénes lo califican, porque creo que es importante que tengamos el concepto clarísimo de por qué es un pueblo mágico. ¿Te parece bien? Me parece bien. Amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Este es el Cochinito, y como ven, un programa de verdad rico en todos los sentidos. Gaby Sodi, acompañándonos, regresamos, no tardamos, estamos enseguida de vuelta. Gracias.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso en el Coaching completamente en vivo. Y antes de irnos al corte, les comentábamos con Gaby que finalmente vamos a explorar toda la parte de la historia, Paco, del por qué es un pueblo mágico, cómo se denomina, si hay alguna comisión, que tenemos comisiones para todos. No sé si tengamos la comisión de los pueblos mágicos, no lo sé. Pero te quiero hacer una propuesta, Gaby. Así como hay ese nuevo estilo y esa nueva forma en el mundo, me parece que tendríamos que crear al nuevo mexicano. El nuevo estilo de ser mexicano. El nuevo estilo de dignificar nuestras raíces y nuestro nacionalismo. ¿Cómo? Siendo mejores ciudadanos, personas más educadas, siendo empáticos, siendo generosos, siendo solidarios. Es decir, creo que el nuevo mexicano también es posible que lo podamos crear. Si hay tantas cosas nuevas que en el mundo están sucediendo, bueno, tratemos de ser también un nuevo mexicano. Frecuentemente lo veo, te voy a decir por qué lo digo, Paco. Sí. Frecuentemente lo veo, sobre todo en las mañanas, yendo sobre el viaducto. La gente que ve la lateral se brinca los camellones para entrar al arroyo del viaducto, como si fuera una gracia hacerlo. Y nada más falta que lo haga uno para que lo hagan todos los demás. Yo creo que eso no se vale. Creo que tenemos que empezar a ser más responsables de lo que hacemos. Tenemos que ser más conscientes de lo que hacemos. Y tenemos que ser más respetuosos. Es que me parece que no podríamos decir más responsables, más conscientes, más respetuosos. Simplemente tenemos que ser responsables, conscientes, respetuosos. Te voy a decir por qué le enfatizo el más. Porque seguramente habrá gente que diga, yo soy responsable, yo soy consciente, yo soy respetuoso. Por eso le enfatizo el más y se lo estoy agregando como parte de ese esfuerzo adicional, que quien ya lo sea, que lo haga otro poquito. Por eso la connotación del más. Porque hablar de ser responsables, de ser respetuosos, estamos asumiendo que no lo somos. Sí, pero el tema es que eres o no eres. Claramente, pero si lo eres, creo que lo puedes. A ver, te lo voy a poner bien sencillo, Paco. Tú eres un buen coach. Tú eres un gran coach. Tú eres un maravilloso coach. Son tres connotaciones que no se alejan nada de la verdad,
pero cada una tiene un valor tácito diferente. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, estamos revalorando y reconceptuando tu propia capacidad. Sí. Y estoy de acuerdo, y creo que realmente lo que requerimos en este momento como país es precisamente que cada uno de nosotros asumamos el rol que nos corresponde, dentro de esa responsabilidad, Correcto. dentro de ese compromiso, porque finalmente lo que está sucediendo en este momento en nuestro país, tenemos que tomar la conciencia que es resultado de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Correcto. ¿No? Entonces, si cada uno de nosotros tomamos esa responsabilidad y asumimos ese rol, simplemente pues hagamos lo que sabemos, tenemos que hacer, ¿no? Y me parece que no es el hecho de que seamos nuevos mexicanos, es el hecho de realmente asumir la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros. No, es que al decir un nuevo modelo mexicano no me estoy refiriendo a reinventarnos. ¿Y por qué no? Nos podemos reinventar. Claro, ¿Por qué no? definitivamente. Entonces, el que nosotros mismos, desde nuestro profundo orgullo, podamos transmitir al mundo verdaderamente lo que somos, como pueblo, como cultura, como sociedad, como país. Sí. Y es redignificar Totalmente en todos los sentidos nuestro origen mexicano. Totalmente. Algo se nos va a ocurrir, Gaby. Algo se nos va a ocurrir. Bueno, Gaby, ¿cómo surge la idea o...? Son ideas internacionales que vienen del proceso globalizante y del proceso neoliberal que evidentemente ya están llegando a su fin. Este modelo que conocemos, en el momento que el Brexit decidió salir, pues yo creo que nos marcó el banderazo de que el proceso neoliberal y el proceso globalizante y los chicos de Chicago y la escuela de Frankfurt, chao, vaya Dios, ya se están yendo. Es el principio del fin. Es un cambio, ya no vamos a ser tan globales, creo que va a haber una parte de estarnos nosotros junto con otras potencias en el 1-2, tal vez en el 1-2-3 y hasta ahí, pero creo que esta parte que ahora vemos como muy asustados con el proceso norteamericano, creo que lo marcó muy claramente la comunidad inglesa en este Brexit, que también le ha costado mucho estar manteniendo muchos países que han salido caros para sus instancias, ¿no? Bueno, Grecia fue una inversión Portugal, fallida, Portugal Grecia, otra. O sea, han tenido varios Sí, que claro. deciden ir por la libre y ellos son una isla. Bueno, también entendamos que es una isla, Correcto. Su cultura es una isla y de alguna manera, bueno, pues Alemania ha cargado con el pato feo de todo esto. Sí, claro. Pero estas realidades de los pueblos mágicos surgen de este proceso globalizante en el cual podemos integrar nuestro conocimiento, en el cual podemos integrar nuestro autoconocimiento como cultura, como identidad, como patria, como zona de entendimiento de nuestro propio devenir. Okay. Y en el momento, ¿qué sirve para esto? Esto sirve que muchas instancias internacionales proponen una especie de dinero, una especie de cuota para la salvaguarda de los patrimonios específicos de las identidades, y se escogen detonantes específicos. Correcto. Muchos pueblos concursan para esto, pocos son los elegidos, Okay. Tiene que tener estas características de unicidad, de ser único en algo, no inventarte el único, porque el inventarte el único ya no está funcionando. Estas partes correcto, donde queríamos es correcto. nosotros engañarle y taparle el ojo al macho y mira por acá y acomódale por allá, no funcionan. Entonces estamos viendo que vamos a entrar a un proceso mucho más veraz, mucho más agresivo y mucho más certero. Ahí tiene que haber una certeza de verdad en cada una de las poblaciones. Dicho con todo, guardando la distancia y el respeto, el ser denominado pueblo mágico sería tanto como una denominación de origen. Exactamente. Y hay que cuidarla. Claro. Porque nosotros tenemos como denominación de origen, sabemos muy bien que la Nochebuena sale de las zonas de Tepoztlán. Correcto. Y no la tenemos, no tenemos la denominación de origen, Así porque es. en el papeleo se traspasa y es una denominación de origen norteamericana. Perdón. O sea, creo que hay que revisar estas denominaciones. Y rescatarla. Y hay que rescatarlas. Claro. Entonces, en este punto, los pueblos mágicos han tenido esta prioridad. ¿Cuál es lo que yo vengo a poner a la mesa que me preocupa en demasía? Es que cuando estos pueblos mágicos recaen en la municipalidad y en los actores del municipio, porque son pueblos en ese correcto. pueblo. Y entonces de repente me encuentro con que muchas instancias en las cuales recae esta responsabilidad no tienen la menor idea de lo que están hablando con el punto pueblo mágico. Hay muchos pueblos mágicos que lo han logrado magníficamente. Creo que es el caso que te digo de Huamantla. Correcto. Es el caso, Huamantla hace 10 años no era nada.
Y en este momento tú llegas y es una zona de cultura brutal. Y a Huamantla se le reconocía por la guamantlada famosa. Más bien por los tapetes, porque por la los Huamantlada tapetes. es moderno. Y Correcto. los tapetes estos que nada más se hacen en Huamantla y también se hacen en la Antigua. Y en la Antigua fueron exportados, porque era el camino para llegar a Cartagena. Correcto. Entonces, verdaderamente el origen es en Huamantla. Y son estos tapetes de arena, y son estos tapetes de acerrín, o son estos tapetes de flores, y de Que alguna son manera espectaculares. Espectaculares. Entonces, el reconocer este aporte que ha tenido la cultura mexicana es donde nosotros tenemos que poner el acento. ¿Cuáles son los aportes mundiales que nosotros hemos aportado, que nosotros hemos puesto en la mesa? Okay. Entonces, ¿qué sucede cuando los municipios llegan y desconocen? Una vez estaba yo en ruta de conventos, que son conventos del siglo XVI, me tocó trabajar ahí con varias instituciones, con varios grupos de la zona, y creo que en uno habían gastado, tenían 3 años los presidentes municipales, en uno habían tomado 1 año para meter los papeles, en otro 1 año para recibir los recursos, en otro 1 año para poner las luces e iluminar de manera coherente, contemporánea, su catedral, que son de las pocas catedrales que tenemos del siglo XVI, con capilla de indios, la nave de caño corrido, como son las características del siglo XVI. Cambia la administración y entonces el siguiente presidente municipal pues le molesta ese logro y entonces destruye las luces. Entonces estamos hablando que son unos gastos casi de 10 millones de pesos que están siendo cargados al municipio y que de alguna manera no están siendo son implementados de manera espectacular, pero no están siendo respetados porque no hay el conocimiento del programa obligado para de entrada meter los candados. Y al no estar respetados de esa manera, necesariamente tampoco son difundidos de la manera en que debían de ser. Bueno, si tú estás llegando a los diferentes lugares y a las diferentes poblaciones, y si el presidente municipal es del verde, pues el palacio está pintado de verde aceite. Sí, claro, y si es de amarillo, pues está lo que pasó en la calle de Madero. Correcto. Volvemos a la calle de Madero, que bueno, vamos a cerrar la calle de Madero que es Platero, la calle de la zona de Platas, porque ahí vivía Terrero, y bueno, pues tenemos esta zona. Y de repente nos encontramos con una calle abovedada, que no tiene nada que hacer con México, y con una calle amarilla. La Ciudad de México siempre ha sido gris y negra, por eso son los zócalos, por eso son los colores. Sí. Entonces ni siquiera respetaron la colorimetría de nuestro país, de la colorimetría de nuestra ciudad, de la capital de México. Ahora tenemos un rosa, ¿no? Que no tiene nada que hacer con la Ciudad de México. Correcto. Entonces nosotros estamos transitando esas muchas aberraciones de los que han ocurrido en estos rescates de la identidad de México, pues los hemos llevado a la UNESCO, los hemos expuesto en la UNESCO. Decir, ¿por qué se ocurrió? Qué bueno que el partido, cuando hicieron la calle de Madero, no era el verde ecologista o no era el naranja, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Espérame tantito, Sí, qué porque miedo tendríamos ahorita una calle de Madero naranja. Imagínate. Qué falta de respeto a la identidad histórica de nuestra capital. Entonces, esta parte donde tenemos que hacer todos un aporte, ponernos serios con el trabajo de nuestra identidad en cada una de las zonas. Yo entiendo muy bien que hay una serie de colores específicos para los pueblos mágicos y no se trata de que el presidente municipal escoja el que le guste. Sí, claro. O todos los que son los asesores o el cabildo. Pues vamos a ver cuál nos gusta. No. Se trata cuál marca nuestra identidad. Correcto. Desde esto. Ahí estaba la homologación de fachadas de Tlayacapan y bueno, pues ellos escogieron su vestimenta. El guardapolvos era rojo, el guardapolvos es azul marino, la fajeta es roja y la parte de arriba era blanca o clara. Entonces ellos hablaron con las instituciones, oye, nuestra identidad es esta, queremos ponerla. En el caso que están revisando la homologación de fachadas para algunas partes de Tlaxcala, bueno, pues hay muchas haciendas que al momento de ser restauradas se dejó la cala de colores originales hasta la fecha. Entonces tenemos la cala de estos estucos hasta la fecha en verdes, en amarillos. O sea, en esta gama las van dejando para que la gente entienda la identidad. Correcto. Sepa cómo fue su pasado, sepa dónde están. Y al momento de escoger la paleta de homologación de fachadas, pues no sean ocurrencias. Tenga un proceso histórico. Donde nosotros estamos muy negados son estas ocurrencias. Dicho de la manera más empresarial, es un manual de identidad que hay que respetar. Absolutamente. Sí, el gran problema es cuando
persiguen ciertos intereses personales. Es que es eso. O de ciertos grupos. O partidistas que desafortunadamente a veces rebasan. Yo esa creo parte. que esto lo rebasa. Yo aquí también, sí te puedo yo creo que lo decir, el no conocimiento, el no asesoramiento, en ustedes que se dedican al coaching, el no asesoramiento de este punto, pues permite que se tomen decisiones desde la ocurrencia que van a costarle al país. Sí, Gaby, nada más que déjame decirte que las decisiones de la ocurrencia tienen necesariamente dos connotaciones. Una absoluta y máxima soberbia y una profunda y terrible ignorancia. Van de la Perdón, pero las mancuernas si perfectas. estás de acuerdo, Exacto. y eso es terrible. Vamos a hacer la siguiente pausa. Ahorita que regresemos, Gaby, seguimos tocando. Se nos está yendo, Sale. pero sabemos que esto es parte de estar disfrutando de esto que hacemos y que nos encanta. Amigos, vamos a hacer nuestro siguiente corte. Este es el Cochinito completamente en vivo. Gaby Sodi, programa maravilloso, rico, generoso. Regresamos enseguida. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso en el Coaching. Y bueno, Paco, te quedaste con algunas preguntas que ahora durante el corte Sí. estábamos comentando con Gaby.
y que me parece son muy puntuales y muy certeras y que ayudarían muchísimo a poder entender exactamente todo esto que estamos generando. De hecho, te quiero comentar que esto que hacemos entre cortes, ¿no? Que hace algunos programas hemos comentado que vamos a comenzar a compartir, ¿no? A retomar entre los cortes, retomar las caray, experiencias, sí. Porque entre corte y corte también tenemos charlas interesantes que sería bueno compartirlo también con nuestro público. Bueno, yo estaba platicando y estaba preguntando, Gaby, ¿cuáles son estos requisitos? Y si en algún momento estos pueblos mágicos que tienen esa denominación, que se ganan la denominación, tienen que hacer algo para seguir manteniendo ese nombre. ¿Y qué sucede cuando en algún momento se llega a perder? Bueno, como veíamos al principio, sería muy largo nada más estar enumerando papeles y cosas así. Pero en un principio es, ¿qué te hace único? ¿Qué te permite ser un hito cultural o de identidad o de patrimonio para nuestra nación? ¿Con qué avalarías tu pueblo, tu historicidad, que fuera una historia que los mexicanos tuviéramos como, no la toquen, ¿no? Es una historia nuestra, no la toquen. Patrimonial totalmente. Absolutamente. Entonces, de lo que comentábamos es que yo veo de repente cuando pintan algo de azul o pintan algo de verde, que la ley de impacto visual se ha estado deteniendo. Veo que estas acciones son acciones de pérdida de patrimonio hormiga. No nos damos cuenta, pero ahí están. Y después ya la siguiente generación, no, pues es que es de verde, con azul, con morado. O sea, ya tenemos estas pérdidas de patrimonio que se llaman pérdidas de patrimonio hormiga. Entonces, en este punto es donde los pueblos tienen que tener la salvaguardia, y hay un ordenamiento específico para los pueblos mágicos en el cual tienen que respetar las normas mundiales de la protección y salvaguarda de lo tangible y de lo intangible, porque lo intangible puede ser la señora que está haciendo el bordado, una cierta manera de hablar, una cierta manera de moverse, ciertas estilizaciones de un carnaval, son otras áreas, la música, algunos poemas que están perdidos, Gaby, los graniceros. Ahora que lo esto, mencionas, ¿no? Entre la tangibilidad y la intangibilidad, déjame preguntarte algo. Hace algunos años, y corríjanme por favor si en algún momento me equivoco y la memoria me falla, Puebla, su gastronomía, fue denominado Patrimonio Intangible de la Humanidad, ¿es correcto? La cocina de México. La cocina de México La como cocina tal. de México. Y exacto, creo que algunos... Puebla es barroca. Correcto. Y tú te vas a Oaxaca y bueno, pues tiene todo el proceso Pero indígena. fue la cocina mexicana La como cocina tal. mexicana, Exacto, en su conjunto. Exacto. Como patrimonio intangible. Exacto. A ver, la pregunta, ¿por qué intangible, Gaby? Porque son sabores, son la experiencia. Ahora lo que se Ah, llama correcto. el gran gourmet y Correcto. la haute cuisine, Ya. la gran alta cocina, Correcto. son estas experimentaciones que hace lo humano al probar algo que de está acuerdo. ocurriendo. Claro, tú la puedes decir de lo tangible, pero como tiene un devenir y no es tan duradera, Correcto. entra la parte de lo efímero. Y también la interpretación de Exacto. cada uno de los paladares. Exacto. Que bueno, los mexicanos sabemos muy bien que si estamos en Puebla, pues son los dulces poblanos, los moles, esta historia que casi estamos viendo un retablo puesto en un plato. Es correcto. Claro. Entonces tú tienes un retablo barroco con mucho sincretismo indígena, pero en ese momento pues tú lo estás degustando y se está haciendo efímero y tiene una finitud en tu plato o en tu taza de chocolate o en tu postre específico de los poblanos que son deliciosos, ¿no? Entonces, no todo en la comida es efímero, no todo en la comida es intangible. Correcto. Pero se pone como un patrimonio mundial, que bueno, pues imagínense haber logrado esto. Es que un logro maravilloso. estamos teniendo todavía platillos que son del siglo XVI, que son mucho antes de la parte mesoamericana, y también siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, más toda nuestra cultura mexicana. Y tenemos, por supuesto, platillos prehispánicos. Absolutamente. Tenemos una carta de platillos prehispánicos. Seguimos comiendo con maíz todos. Claro, Llegamos a un Desde- país y nos dicen huele a maíz. Sí, por supuesto. Y nosotros emanamos ese aroma, ¿no? 2 veces has dicho devenir, y es una palabra que a mí me encanta, porque es tan rica desde su conceptualización y más en lo que representa.
Y creo que cuando hablamos del devenir del ser humano, entendemos exactamente la más pura esencia. Y es tan poderosa, es una palabra tan contundente que me parece que no deja lugar a dudas en ningún sentido. Yo creo que esta parte donde me he encontrado con muchos jóvenes, he trabajado con muchos jóvenes en situación de calle, en muchos niños en estado de narcos, pero yo creo que esta parte donde de repente me encuentro un joven de Xochocotla o de Tlalquitenango que pues no quiere devenir como es. Correcto. Yo creo que esta parte es la que tenemos que apoyar todos, ¿no? ¿Cómo devienes con esta dignidad? ¿Cómo devienes con esta integridad? Correcto. El que sea responsable o no responsable, el que seas un mejor ciudadano. Yo creo que aquí se trata de la identidad. Así es. ¿Quiénes somos? ¿Por qué nos sentimos amenazados ante una situación de minimización de nuestra cultura? Es obvio, evidente, porque no la conocemos. A ver, Gaby, ahora que lo mencionas, y creo que debo ser muy puntual en lo que voy a decir ahora, tú no lo mencionas porque eres un ser profundamente humilde, pero yo sí lo voy a decir. El trabajo que Gaby hace a ese nivel, Paco, con minorías vulnerables, porque no les quiero llamar de otra manera, es producto de una extraordinaria generosidad en la humanidad de la señora Sodi. De verdad. Ella no lo va a decir nunca. Yo sí lo tengo que decir. Gaby es un alma buena, con una generosidad impresionante. Y no lo va a decir porque entiende muy bien que alabanza en boca propia es vituperio. Pero yo sí lo puedo decir. Yo sí lo puedo decir. Yo creo que esta parte... Y con todo el orgullo lo digo, Gaby, Gracias, porque es Carlos. maravilloso saber que existe gente con esa capacidad de dar, con esa capacidad de amar y con esa capacidad de trastocar almas desde el más puro devenir de la esencia del ser humano. Mira, Gaby, me parece padrísimo eso que estás haciendo y te felicito. Te felicito. Gracias. Quiero que sepas que en ocasiones, desde mi actuar, tengo la oportunidad de apoyar a algunas personas, ¿no? Y así como yo lo hago, sé que lo está haciendo Carlos y también mucha gente que nos está siguiendo en este momento a través del programa Hay mucha gente. tiene esa intención y esa oportunidad también de colaboración. ¿Cómo podríamos colaborar cada uno desde nuestro actuar con esta actividad que estás realizando y estás liderando? Yo creo que somos muchos, eso sí, tienes toda la razón, somos muchos aportando a la mesa. Antes estábamos esperando quién me va a pagar, quién me va a dar dinero, quién me va a llevar, o sea, y yo creo que esta parte donde ya tienes un desbordamiento en una actividad, donde te sobra, donde verdaderamente te ha sido dado en gracia y tienes que darlo en gracia, ha sido un don dado en gracia que se te ha permitido multiplicar, pues que tienes que regresar en gracia. Yo creo que todos tenemos muchas cosas que dar, todos tenemos muchas cosas que aportar y definitivamente, como siempre digo, en la zona de impacto de cada quien. Yo si me meto con los doctores o con los dentistas, pues no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo, o si me meto en otra área, la mía es la cultura y las artes. Entonces, desde este ámbito, desde este punto, pues es donde yo puedo incidir con mi vida. Es donde yo puedo hacer esta parte de incidir de manera positiva o de manera negativa. Claro, como todos los seres humanos siempre tenemos negro, siempre tenemos muchos frijolitos por ahí, pero si yo tengo esta conciencia de decir, hoy voy a aportar, no sé si en 10 años más pueda aportar, porque el tiempo pasa, el tiempo camina. Y en esta parte, si hoy me permiten hablar con las personas, con los niños, con los jóvenes, con muchos ancianos, con muchos maestros, ahorita tengo un programa que estamos encantados en una escuela rescatando las bellas artes de México. Niños que no saben quién es Moncayo, niños que no saben que la primera bailarina de Alemania es una chica mexicana y que hay más allá de la bachata y hay más allá del perreo. Y creo que somos muchos los que estamos integrando este nuevo México, este México de volvernos a ver, este México de ponernos los lentes de la dignidad, este México de estar otra vez siendo esta cultura que ha regalado tanto al mundo. Y creo que somos muchos trabajando en poner en nuestras zonas de impacto lo mejor que nos ha sido entregado. Y lo más hermoso es que es aquí y ahora. Claro. Porque bien, el tiempo sí, transcurre, pasa, y creo que si algún legado en algún momento podemos dejar, es justamente eso.
lo que hayamos hecho, lo que hayamos conseguido y el rescate que podamos darle a toda nuestra historia y redignificarla. Porque me parece que somos un pueblo muy digno. Muy digno. Simplemente tenemos que entender lo que significa redignificar nuestra posición en el mundo, en la historia y compartirla. Es correcto. Alguna ocasión comentamos, Gaby, que la historia la escriben los vencedores. Y te recordarás que dijimos, no importa quién la escriba, pero léanla. Exacto. Léanla, por favor. Porque es la única manera de que podamos entender verdaderamente quiénes somos. Es muy triste, nada más te voy a hacer esta acotación. Me Por tocó formar parte de las nuevas traducciones visuales de los clásicos ilustrados. Era una serie de artistas que hace la editorial Mirlo y nos invita a varios artistas. Hace un año sacamos esta producción, a mí me tocó el diario de Ana Frank. Okay. Y fue una sorpresa tremenda para mí preguntarle a muchos jóvenes, ¿conoces a Ana Frank? No, no sé quién es. Pues eso es algo que me quedó en impacto. Sí, claro. Yo regresaba de Nueva York y en Nueva York vi ya muchísimo suprematismo, ya vi muchísimo trabajo muy arduo de segregación y también vi en varias tiendas estos abrigos de rayas que usaban verdaderamente en el campo de concentración y que estaban de moda. Entonces yo había empezado este libro, yo tenía que hacer 40 ilustraciones, yo había empezado este libro pues muy alegórico. Y cuando regresé y leí todo esto, me fui al proceso histórico para que las nuevas generaciones no olvidemos que esto ocurrió, que esto fue real, ¿no? Entonces, correcto. La historia hay que volverla a nombrar, correcto, y la identidad hay que volverla a nombrar y los patrimonios mostrarlos para sentirnos dignos. Gaby, es terrible que el tiempo se nos vaya como se nos va. No puedo más que agradecerte siempre, reconocer mi más profunda y absoluta admiración y gratitud. Y sabes que hago todo por honrar tu invaluable amistad. Para mí es espectacular. Gracias, amigo hermoso. Sabes que te quiero. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias por haber estado con nosotros. Paco. Mira, así como nosotros los seres humanos podemos generar grandísimos cambios a nuestro alrededor cuando hacemos esos viajes a nuestro interior, ¿no? También esa es la gran oportunidad que tenemos de poder transformar a nuestro gran México, cuando hagamos también este reconocimiento a toda la cultura que tenemos y gran bagaje que existe en nosotros mismos y en nuestros antepasados. Felicidades. Gracias. Simplemente voy a tomar un minuto porque quiero recordarles, amigo, que el proyecto Renovándote es ya una realidad. Renovándote es un hecho y tenemos ya todo listo para arrancar y para poderles atender como se merece. Mi compañera socia cómplice del proyecto Elsa Verónica, un abrazo a Monterrey. Isai González, muy pendientes. Estamos trabajando en ello. Acérquense, tenemos grandes propuestas que hacerles y de verdad, créanme que somos la mejor opción para eso que están buscando. No me resta más que agradecerles, no me resta más que decirles lo profundamente afortunado que soy por tener esta clase de mesa y comprometernos, Gaby, a que vamos a hacer aquello que te comenté. Ya está, vamos a arrancar. Lo vamos a hacer, ese debate que habíamos hablado, Paco, lo vamos a hacer. Amigos, me parece que lo único que yo podría dejar como colofón para terminar este programa es nada más bello que saber quiénes somos, respetando nuestra esencia y nuestra identidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue el Coaching y Tú. Nos vemos el lunes en otro gran programa. Hoy Gaby Sodi nos ha enriquecido, Paco. Estarás de acuerdo que fue maravilloso. Gracias. Es una bendición plena hacer esto con alguien como Gaby. Es correcto. Que tengan excelente semana. Nos vemos el próximo lunes. Pásela bien. Hasta pronto. Hasta luego, amigos.